Neurociencia cognitiva y neurociencia conductual aplicada a la educación. La neurociencia es multidisciplinar, se caracteriza por mantener estrecha relación con otras ciencias, como lo es la medicina, psicología, biología, química, educación, entre otras. Al hablar de neurociencia cognitiva, es importante saber que tiene a la neurona como su principal célula de estudio, así como conocer su funcionamiento, tipos, interacción con otras neuronas y cómo se desarrolla a lo largo de la vida. Resulta entonces fundamental para esta ciencia el estudio de pacientes con déficits cognitivos causados por lesiones cerebrales. Esto sirve para comparar los cerebros sanos con aquellos que tienen algún trastorno. Así, se puede extraer conclusiones sobre los procesos cognitivos afectados e intactos y los circuitos neuronales involucrados. La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, cuya principal característica es la excitabilidad de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. Las células gliales son células de soporte que protegen a las neuronas y las mantienen unidas. Las células gliales continúan creciendo después del nacimiento y a medida que envejecemos, su número va disminuyendo. A diferencia de la neurogénesis, que es la capacidad del cerebro de generar nuevas neuronas, dejando claro que en el vientre es cuando más se generan, después, en la infancia y en la edad adulta, la reproducción es más lenta y es necesario realizar actividades que estimulen nuestro cerebro, realizar ejercicio físico y evitar el estrés, entre otros factores. La sinapsis es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas a fin de transmitir el impulso nervioso y poder coordinar una función en el organismo. Existe la sinapsis química y la eléctrica. Conociendo esto, abordemos a la neurociencia cognitiva, que se encarga de los procesos superiores mentales del ser humano, como son la sensación, percepción, atención, pensamiento, lenguaje, memoria, resolución de problemas. Algunos métodos de estudio e investigación del sistema nervioso son resonancia magnética, electroencefalograma, tomografía axial computarizada, angiograma, psicofísica, estimulación eléctrica transcraneal, genómica, cognitiva y la conductual. Todas estas son técnicas que se adentran en el pensamiento y comportamiento de las personas. Ahora analicemos brevemente la neurociencia conductual o neurociencia del comportamiento. También se conoce como biopsicología o biología de la conducta. Tiene por objeto de estudio la conducta de los seres vivos. Examina las áreas y los procesos neurobiológicos del comportamiento que nos hacen diferentes a los animales, con énfasis particular en aspectos neuroquímicos, psicofarmacológicos y electrofisiológicos, relacionados tanto con respuestas emocionales y afectivas normales, como patologías, incluyendo estrés, miedo, resiliencia, placer y depresión. Cerebro y conducta. Aludimos al famoso dualismo cartesiano, cuerpo-alma, donde el cerebro es el componente físico o biológico y la conducta el aspecto mental o psicológico. La dicotomía no termina de resolverse en la actualidad. ¿Cuál es el objetivo final de nuestro cerebro? Podemos decir percibir, pensar, razonar o aprender, y es cierto. Sin embargo, todas sirven como base de una función final: dirigir la conducta.
A través de nuestra percepción, podemos saber qué ocurre en nuestro entorno y así desencadenar conductas más útiles y adaptativas. Entonces, ¿somos nuestro cerebro? Reflexiona. Si te pudieran trasplantar el cerebro de Malala, ¿podrías pensar y hablar como ella? ¿Te comportarías igual que ella? ¿Hubieras obtenido el Premio Nobel de la Paz a su edad? En términos básicos, podrías decir sí, porque concebimos al cerebro como causante de la conducta. Pero no debemos olvidar que el cerebro es un órgano flexible y cambiante, que evoluciona a lo largo de la vida y se adapta a las particularidades de cada entorno. Así, la relación cerebro y conducta se ve modulada por diferentes aspectos. Vamos a revisarlos. Algunos procesos psicofisiológicos básicos son la conducta innata y conducta aprendida, el ambiente, aspectos socioculturales e históricos, la filogenética, la genética, la ontogenia, las emociones innatas básicas. Las emociones y el aprendizaje y la memoria están estrechamente relacionadas. Los educadores pueden comprender cómo el cerebro se desarrolla y se va moldeando, cómo cambia su funcionamiento y estructura, cómo se modifican las conexiones neurales a lo largo de la vida a través del proceso de plasticidad neuronal, dado que el aprendizaje, haciendo que los cambios mentales y estructurales del cerebro se mantengan dinámicos durante toda la vida. Saber cómo funcionan generalmente las cosas puede ayudar a aclarar qué podría suceder cuando existen problemas de aprendizaje, discapacidades intelectuales y del neurodesarrollo, como el síndrome de Down, trastornos de conducta, trastornos del neurodesarrollo, déficit de atención, hiperactividad, trastornos del espectro autista, entre otros. Así como a entender la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, que viene a marcar la importancia de la enseñanza como elemento fundamental en la educación. Todo docente y estudiante tienen la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Algunos de los principales elementos para favorecer y potenciar la construcción de nuevas conexiones neuronales son las emociones, vivir experiencias multisensoriales, activar todo el cuerpo, motivación y curiosidad, mejorar ciertos hábitos, como dormir, desayunar, hidratarse, favorecer actividades con la mano no dominante, oxigenar al cerebro mediante ejercicios respiratorios o físicos, escribir diariamente a mano, sobre todo cosas por las cuales se siente gratitud. La neurociencia está revolucionando la manera de entender el comportamiento humano, cómo se aprende, cómo almacena información el cerebro y principalmente cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. Actualmente es necesario que todo agente educativo conozca y atienda cómo aprende el cerebro, cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados conductuales